Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? La verdad es que estamos todos preparándonos para cubrir las elecciones primarias, primeras elecciones primarias legales en nuestro país. Este domingo vamos a estar todos absolutamente desplegados y con una incógnita. Hay unas que no son tan incógnitas. ¿Quién va a ganar en el pacto de la concertación o nueva mayoría, como se llama? Ya, prácticamente eso se sabe. Pero hay otras, participación. ¿Qué va a pasar con la derecha? ¿Quién gana en la derecha? La diferencia de participación entre la oposición y el gobierno, el oficialismo. ¿Qué va a pasar después? Escenarios posibles. De esto conversamos con Eugenio Guzmán, él es sociólogo y decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué tal? Analista además, columnista. Gracias, Tomás, por los títulos. A ver, yo creo que la primera pregunta que uno podría hacerse es ¿qué puede esperar la derecha de estas primarias? ¿Qué? Bueno, a ver, es una pregunta bien de fondo, porque yo creo que está muy relacionada con otra pregunta que tiene que ver con cuánta gente participa en estas primarias y cuánta gente va a votar por parte para el pacto Alianza por Chile. Yo tengo la impresión de que si es muy poca la gente que va a votar, independientemente de quien gane, en relación a la concertación, porque esa es la otra variable, ¿no es cierto? O el otro aspecto, yo creo que va a ser un sabor el que gane va a tener un sabor un poquito amargo. O sea, son de esos gané, pero no estoy absolutamente contento. O la euforia va a durar muy poco rato, porque inmediatamente la pregunta periodística, creo yo, o de la opinión pública es, bueno, explíqueme por qué tan poca gente vota. Si por el contrario ocurre que va mucha gente a votar y las diferencias entre uno u otro pacto o sector no es tan grande, evidentemente ahí podríamos pensar de que es un triunfo significativo, un triunfo que va a tener repercusiones en aumentar los ánimos, a eso me refiero a la moral. La encuesta Mori de ayer decía que 2/3 iban a votar en el pacto de la concertación o nueva mayoría y un tercio en la derecha. Es poco, la diferencia es enorme. Sí, 2/3, 1/3. O sea, 1-3. Sí. En relación a ese hecho, todas las encuestas hasta el momento han estado mostrando una relación 1-2. Y en ese sentido me sorprende un poco la relación 1-3. Entonces, desde ese punto de vista no igual 1-2 psicológicamente es bien golpeadora. También. A nivel de público general. Exacto. Es brutal. Exacto, es muy grande la diferencia. Por eso es que uno puede tener, el ganador puede tener una sensación de un triunfo, pero pequeño. Ahora, en el caso de la concertación tampoco es menor, si tú te pones a pensar, Tomás. En el año 99 votaron 1.400.000 personas en la primaria de la concertación. Las cifras oficiales así lo muestran, ¿no? Las oficiales del comando. Estamos hablando que votó un 17% del padrón en ese momento. El desafío para la concertación también es grande. La concertación se ha estado anticipando diciendo no, van a ir a votar como 800.000 personas, pero eso es la mitad. Entonces, evidentemente, también un porcentaje, por mucho que se esconda, se encubra, yo creo que tenemos que tener claro que si va menos de 1.400.000 personas, el resultado no es para nada bueno tampoco. Entonces, siendo ecuánime, el tema a final de cuentas es cuánta gente va a votar. Y si el techo es 1 millón, no es lo mismo que si son 2 millones. Pero 1.200.000, se calcula que 1.200.000 y tanto, dicen algunos. Para la concertación y el resto para la alianza, bueno, ahí no puede para ser. Todos. Yo creo que no es muy bueno. De algún modo, si uno se pone a pensar en esto, y creo que lo conversamos una vez cuando fue la primaria de la democracia cristiana, inmediatamente los círculos del Partido Demócrata Cristiano o en la concertación se trató de generar una especie de bloqueo mediático, de decir, hubo bastante participación, 60.000 personas. 60.000 personas es muy poco. ¿Ya? Porque en esa primaria participaban también independientes. Piensa tú que en la primaria del 93 entre Lagos Frey votaron más de 400.000 personas, de los cuales el 25% o el 75% eran militantes. Entonces, desde ese punto de vista no son buenos resultados. O sea, los escenarios para la derecha son malitos. Los escenarios para la derecha son malitos si es que efectivamente va poca gente a votar. Ya, pero que se supone que no va a ir tanta gente a votar. Por lo tanto, uno podría prever malos escenarios. Bueno, si va poca gente a votar, el escenario... Ahora,
el escenario no es tan bueno. Ahora, sí yo creo que hay un argumento que la vale la pena y yo creo que va a ser utilizado, es que es primera vez que la derecha hace primaria. Entonces, si una derecha en que hace, una alianza hace una primaria con 300.000, 400.000, una participación de 300.000, 400.000 personas, bueno, está dentro, es un argumento posible. Probablemente no es muy profundo. No, a Tomás Mochati no lo va a convencer. No, es que si hay que enfrentarse el 17 de noviembre con los otros que llevan no sé cuánto, que llevan el doble, uno dice, bueno, ¿qué argumento es ese? Bueno, uno podría pensar que podría ocurrir un escenario tipo Argentina, ¿no es cierto? Cuando Cristina Fernández, ¿no es cierto?, hace una primaria y arrasa y prácticamente se anticipa el resultado de la elección, ¿ya? O sea, en este caso una Bachelet con una gran votación, en que los medios hacen el cálculo, bueno, cuánta gente participó, cuánto obtuvo en este caso la triunfadora Bachelet y cuántos los otros, y se empiezan a hacer proyecciones. Sí, ese escenario podría ocurrir. Pero si son 800.000 personas, si son 1 millón, probablemente la situación... ¿Y el efecto psicológico? Bueno, el ánimo, todo esto el deseo. Esto todo es psicología, es deseo, es fuerza, es ánimo, ciertamente. De hecho, uno de los grandes desafíos que tiene aquel que sea el ganador en la primaria en las dos primarias, fíjate bien, porque también uno puede estar jugando con el escenario que ocurre Nosotros veíamos que Bachelet a principios de año estaba ganando la primaria con 70 puntos. O sea, 70% y el resto incluso más, 80%. ¿Y ahora? Ahora, aparentemente, distintas encuestas te están mostrando que estamos llegando a bajo 60. La encuesta Mori hablaba de 75 mínimo. Sí sé. Yo creo que, bueno, no sé si va a ser 75 ya, pero si se mantiene dentro de los 75, bueno, quiere decir que no ha cambiado nada y probablemente... y un resultado tremendamente favorable. Si no es así, ahí hay un problema. En el caso de la alianza, si la alianza tiene poca votación, ¿no es cierto?, y no hay grandes diferencias entre los dos contendores, que por lo demás se parecen bastante, son dos contendores con perfiles bastante parecidos, y no convocan mucha gente, su segundo problema es cómo a noviembre transmiten fuerza, infunden un espíritu... ¿Una victoria de Longueira significa entregar la presidencial? El entorno de Longueira dice que la presidencial está perdida, que ellos vienen a defender el Parlamento. Y lo dicen con bastante locuacidad, por decirlo de alguna manera. No es que sea una cosa tan reservada, ¿no? Sí, yo te diría que esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Yo creo que entregaron, el tema no es... yo creo que hay un error de concepto, porque una parlamentaria sin presidencial no es funcional. ¿Ya? O sea, veámoslo en la elección del 93, en donde existía un candidato muy débil, eso afectó tuvo efectos, ¿no es cierto?, en el resultado parlamentario. Arturo Alessandri Bessa. Entonces, por lo tanto, no es indiferente el candidato, el cómo la presidencial se monte dentro de la parlamentaria. Entonces, si bien el candidato sea Alamán o Longueira, que yo creo que no hay grandes diferencias respecto a Bachelet de ninguno de los dos. O sea, yo creo que aquí se ha construido una cosa, también se entiende, la competencia electoral, de que Alamán tiene más posibilidades de ganar, no hay ninguna razón para pensar eso. Todas las encuestas mostraban que los dos prácticamente no hay ninguna diferencia respecto a Bachelet cuando se miden con Bachelet. Al contrario, son muy, muy parecidos. Entonces, por lo tanto, cualquiera de ellos dos, obviamente no puede ser un candidato que no ¿A mayor participación gana Alamán? Bueno, esa es otra tesis que se está diciendo, que una tesis bien curiosa, porque en la campaña de Alamán hay dos elementos bastante contradictorios. Por un lado, un llamado, ¿no es cierto?, a los sectores duros, que lo hace poco creíble, ¿no es cierto?, para esos mismos sectores duros, y por otro lado un llamado al centro político. Es como un juego que es difícil coordinar, ¿ya? Bajo la presunción de que mientras más gente vota más gente de centro. Y la verdad es que lo que sí sabemos es que la gente está dividida de la siguiente manera: gente de derecha, centro derecha, estos llamados de centro, que son bien poquitos, centro izquierda, izquierda y extrema izquierda. Y después hay un grupo raro que anda así por todos lados, que son los ninguno, los no saben o responde, que son como el 40%. Pero eso tiene una distribución muy rara. Entonces, ¿qué significa llamar al centro, llamar a la democracia cristiana? Bueno,
esa gente va a ir a votar, sobre todo que estamos hablando de que gente que siempre ha votado, que es disciplinada, que sus padres votaron, que ve noticias de televisión, que está interesada en la política, etcétera, etcétera. Son gente que va a ir a votar probablemente por el candidato demócrata cristiano. Ahora, o por Bachelet también. Había una diferencia entre las dos campañas, porque mientras Alamán ha dicho, yo voy a pelear la presidencial, y lo dice cada rato, yo tengo una opción de ganar, la verdad es que lo que dice Longueira no dice eso, dice por un Chile justo, pero no está diciendo yo voy a ir a pelearla. En cambio Alamán lo dice. Yo creo que ahí hay dos cosas. O sea, yo creo que Alamán conscientemente, después de la salida de Goldberg, Alamán tuvo un cierto camino despejado porque claramente la diferencia entre Goldberg y Alamán era muy grande. La encuesta UDP así lo mostró, cuando ¿te acuerdas cuando se rumoreó que había una encuesta del gobierno, claro, que decía que estaban empatados? Bueno, claramente la encuesta UDP desmintió eso. Era una gran diferencia, a pesar de que se decía que no, es que cuando los comparamos a los dos con Bachelet, pero es que eso no va a ocurrir, o no iba a ocurrir, que los dos iban a la primera vuelta. Entonces, porque cuando tú tienes un candidato muy fuerte. Entonces, después de eso, Alamán yo creo que elaboró una estrategia. Bueno, ahora no tengo a un ganador al frente. Bueno, ahora yo tengo que demostrar que yo soy más ganador. O sea, vote por mí estratégicamente. No importa que yo no, sino que vote por mí. Entonces, yo creo que eso por un lado era la estrategia. Y en el caso de Longueira yo creo que él quiere reafirmar un concepto que ha estado muy presente dentro de la UDI y que no se quiere, y que es un concepto más ideológico, si tú quieres, que es decir, mire, nosotros representamos el centro social, lo representamos a usted, al mundo popular. Yo creo que en ese sentido también será cierto eso con todo el rechazo que tiene. Dejamos la pregunta pendiente, damos un alto, volvemos en un instante. Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, nos acompaña esta noche. Estamos analizando las primarias. El voto de rechazo, Longueira, ¿le impide algún éxito posterior? ¿Puede ser un relumbrón si es que gana las primarias, una especie de último hálito antes de morir? Porque se vive de las elecciones aquí. A ver, lo que pasa, Tomás, esto del voto rechazo, que en el fondo lo medimos es ¿por quién usted nunca votaría? Es una cosa respecto a un candidato, respecto a un partido, tú lo puedes hacer en muchos sentidos. El punto de fondo, y lo puedes desagregar, ¿no es cierto?, por tendencia, qué sé yo. Ahora, el punto de fondo es que en el caso de la UDI, aquí hay un tema más bien estratégico, es decir, bueno, ¿cómo consolido esto que llamamos sectores más medios, populares, que, ojo, hace una generación eran sectores populares propiamente tales. Hoy día después de 20 años de crecimiento o después de 30 años de crecimiento económico, ya tienen situaciones económicas mucho mejores, es un grupo importante y ha sido seguidor de la UDI. Entonces, para allá se ventaja, va a ser mensaje y el que le permite a la UDI ser el partido más grande finalmente. Entonces tiene que consolidar ese segmento o ese sector. Entonces, desde ese punto de vista, mantener un 30 o ese 30 o ese 35 o lo que sea, o el porcentaje que sea, tiene una función más bien de mantener un sector político importante. Eugenio, ¿es ganable Michelle Bachelet? Yo creo que hoy día no, lo cual no significa que tiene un seguro contra todo Bachelet. Pero tiene un buen seguro. Tiene un buen seguro. Pero uno de los problemas de Bachelet, yo creo que Bachelet lo entiende, es que si van a votar 5.600.000 personas como fueron a votar en la municipal, o 6 millones y medio, que son más o menos las personas, porque en general muchas de las personas que no fueron a votar históricamente votaban derecha en la última elección municipal, eso para nada es pan comido. Entonces, por lo tanto, uno podría esperar una segunda vuelta o una primera vuelta bastante compleja, dependiendo de quiénes sean los candidatos que van en primera vuelta, que son 4, por lo menos 5. Ya sabemos más o menos los candidatos que son, ¿no? Exacto, no, sí, por cierto. Sí, Marco Enrique. Claro, Marco Enrique, Parisi, que es una cosa ahí. Claude, seguramente. Claude y Esfer, que probablemente irían y que en el fondo al menos 3 de esos le van a quitar porcentaje a Bachelet en primera vuelta. La pregunta es qué hacen esos candidatos en segunda vuelta y yo creo que claramente le van a dar su voto a Bachelet. Claramente. Yo creo que sí, no les queda otro. O sea, ¿tiene en el caso ¿tiene la derecha prácticamente la elección perdida? A ver, cómo se desarrollan los acontecimientos es bastante, lo sabemos bien. O sea, estos sistemas de voto voluntario tienen una característica muy especial, que cualquier evento te cambia las cosas, ¿no es cierto? Alguien me comentaba el otro día, me decía, oye, pero sí, en realidad una de las cosas que tiene el voto voluntario es que un tema como Atocha
¿ya? En que alguien miente o alguien que no dice la verdad, para ponerlo mejor en términos más positivos, puede cambiar todo el escenario electoral, sobre todo si tú tienes un margen. Estamos hablando de España. Claro, estamos hablando de España. Sí. Sobre todo cuando tú tienes un margen de personas, ¿no es cierto?, que decide la elección. Y en ese sentido, bueno, el gran tema de Bachelet, como el mismo caso de algunos de los candidatos también en la alianza, es después de un giro hacia más a la izquierda, es como hacen el giro en un país tan pequeño como este, en donde instantáneamente sabemos todo lo que pasa en el país, gracias a Tomás Mochati, a CNN y Vivo, ¿ya? ¿Cómo tú puedes decirle a la gente, mira, ahora voy a girar hacia el otro lado, sin que la gente quede sorprendida? Entonces, ese tipo de giro, ese tipo de temas... Pero la cuenta corriente que tiene... No, es una cuenta corriente bastante grande. Da para hacer los giros. Claro, lo que pasa es que las encuestas se hacen con una cuenta corriente en la cual más de la mitad de las personas que dicen apoyar esa candidatura no están yendo a votar. Y entonces volvemos al hecho de que una de las cosas interesantes que nos ha producido el voto voluntario es que ha hecho bastante incertidumbre el escenario. Ahora, pero ciertamente hoy gana Bachelet. ¿Se equivocó la UDI al bajar a Lorenzo Colboni, no? Yo creo que ahí primó demasiado cierta suerte de... Yo hubiera sido un poquito más razonado en el proceso de salida de Goldman. En el sentido de que... ¿Hacerlo mejor o no hacerlo? Haber evaluado con un poco más de cuidado. Pero evidentemente, nuevamente en política las cosas no son el cómo las evaluamos ex post, sino que cómo se presentan en ese momento. Así que yo creo que no había otra alternativa. No había otra alternativa. En ese momento no. Bueno, lo cierto es que es el lunes. Ya pasaron las primarias, es lunes, la derecha tiene su candidato. ¿Va a haber una unidad en la derecha? Yo escucho un montón de gente que yo con Alamán ni a misa. Yo lo he escuchado, con Alamán ni a misa. Exacto. Entre otras Evelyn Matei, por ejemplo. Exacto. Yo creo que el gran problema el problema en la eventualidad que gane, veamos los dos casos, en la eventualidad que gane Longueira, el problema está en que Longueira ha hecho un giro, ¿no es cierto?, tan hacia el mundo duro, que la pregunta que se hace el mundo cercano, el mundo que verdaderamente él representa, se pregunta, bueno, pero ¿por qué se está presentando de esta manera? ¿Y cómo va a trabajar para deshacerse de esa caparazón de aquí a noviembre? Y la verdad que no es fácil, ¿ya? Porque para mantener ese puente con el mundo, digamos, duro de la UDI, bueno, vale la pena esta estrategia. Pero resulta que no es solamente esas las personas que mandan, o sea, las personas que votan por él. En el caso de Longueira, el punto es cómo logra atraer, ¿no es cierto?, a un sector RN que va a salir más dolido, creo yo, porque se han puesto muchas más fichas que en el caso probablemente de Longueira. O sea, ellos sienten que Alamán, por último, lo merece. Ya, lleva muchos años intentándolo. Bueno. Nos queda poco tiempo, vamos a hacer un alto, volvemos en un instante con varias preguntas. ¿Esta es una derecha moderna? Cuando hablamos de la derecha dura, estamos hablando a los señores, a los que les gusta el golpe, aquí. Entonces, ¿estamos hablando de una derecha moderna o decimonónica? Y lo otro, la importancia de quien obtenga el segundo lugar en la concertación, ¿qué tanta importancia tiene? Incluso la relación con la derecha. Volvemos en un instante. Eugenio Guzmán nos acompaña esta noche, nos queda poco tiempo. Sí, estamos hablando de Longueira, de Alamán, de la derecha, de las primarias, de la derecha dura, de dos candidatos que no fueron capaces en un debate de decir que el gobierno de Pinochet fue una dictadura. No fueron ninguno de los dos, ni el más liberal, no. Entonces yo me pregunto, ¿qué derecha tenemos? ¿Tenemos una derecha moderna, en serio, o esa derecha, la de siempre nomás? A ver, yo creo que puede ser un poco injusto tal vez decir, mire, que esta derecha no es democrática. Yo creo que hay hay una relación emocional que se expresa en si llamamos dictadura o gobierno militar al gobierno de Pinochet, ¿no es cierto? Bueno, pero hay que tener cierto rigor en la vida, ¿no? No, sí, de acuerdo, pero por eso que te digo, yo creo que no es más que una cosa, es un grupo es un grupo que representa, la derecha hoy en día representa ciertas visiones sobre el orden, es más bien conservadora, ciertas visiones sobre la economía,
sobre lo que debe ser el progreso, sobre lo que debe ser el gobierno. Es un asunto bastante simple. Yo creo que es bastante simple. No, o sea, es tridimensional, parece bidimensional el asunto. Es que si tú te pones a pensar, en general los seres humanos, en general siempre tenemos juicio emocional y después le agregamos esa cuota de racionalidad para explicar esas emociones que tenemos. Y eso está cargado con nuestras tradiciones, la familia de que venimos, los valores que recibimos. No es mucho más que eso. Ahora, lo que sí es la gran pregunta es que ¿por qué si existiera una derecha liberal, por qué el candidato que la representa, que en este caso Alemán, no jugó ese partido? Y la respuesta es porque Alemán debe tener claridad respecto a que la mayoría de esa derecha la mayoría de la derecha no responde a ese perfil, a ese fenotipo. ¿Qué importancia tiene en la concertación el segundo? O sea, que sea Velasco, que sea Orrego. ¿Qué importancia tiene que la democracia cristiana, el candidato a la DC, saque una buena votación en relación con la derecha y como un signo de cierta estabilidad hacia el centro de la concertación? Recordemos que está el PC ahora ahí en el pacto, digamos. Bueno, y yo creo que va a ser un pacto de gobierno. Yo también creo. Yo me cuesta creer que no vaya a haber ministros comunistas. O sea, me cuesta. Y es perfectamente razonable y la gente del mundo de la concertación así lo entiende. El pueblo de la concertación. Yo creo que, todo depende. En el 99, ¿no es cierto?, vimos que la aplastante victoria de Lago, pero si bien es cierto, eso también se caracterizaba, ¿no es cierto?, como tú me comentabas, es cierto, con una democracia cristiana mucho más fuerte, ¿no?, con mucho más parlamentario. Hoy en día no es el caso. A pesar de eso, yo creo que un tema que no puede enajenar la concertación, por mucho que quiera cambiarse nombre, va a seguir llamándose concertación, creo yo, va a costar un tiempo cambiar eso. Hasta el momento ha hecho un juego recíproco, de reciprocidad, de altruismo recíproco. Entonces, evidentemente va a tener que hacerle un guiño, como lo hizo en su momento también Bachelet en el caso Saldívar, después de los mismos conflictos que había habido por la elección municipal, cuando se dividen, ¿no es cierto?, cuando se presentan estas dos concertaciones, una progresista y otra tradicional, que se llama, o algo así. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, por muy aplastante que sea la diferencia, yo creo que se va a tender un puente. Si no es aplastante la diferencia, yo creo que ahí va a ser... es probable, ¿no es cierto?, uno esperaría que si la diferencia, que el porcentaje de votos que saca la democracia cristiana es mayor, evidentemente eso lo pone en una mejor posición. Y establece a lo mejor algún puente hacia la derecha, que ahora están bastante cortados, entre paréntesis. Gracias por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos y estaremos todos muy atentos el día domingo cubriendo estas elecciones municipales, estas elecciones primarias presidenciales, y en la noche seguramente conversaremos y ya evaluaremos con resultados en la mano. Gracias, buenas noches. Chao. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.